En algún momento de tu vida te sentiste roto. Tal vez nadie lo supo. Tal vez lo ocultaste tan bien que incluso tú mismo olvidaste que estabas sangrando por dentro. Y sin embargo, cada día, al despertar, una parte de ti gritaba en silencio. Esa parte no necesitaba un diagnóstico, ni etiquetas, ni largas explicaciones. Lo que necesitaba era algo que los antiguos sabios comprendieron con una claridad devastadora: dominio interno. En este video de Ceniza Estoica, no te vamos a prometer curas mágicas ni fórmulas fáciles. Lo que te traemos son palabras que han soportado siglos de fuego y tempestad, y que siguen siendo tan filosas como el primer día. Porque Epicteto no escribió para el aplauso ni para adornar bibliotecas, escribió para despertar, para sacudir al hombre que se esconde tras la máscara, para hablarte directamente a ti. Epicteto fue esclavo, no en sentido metafórico. Fue encadenado, humillado, privado de toda comodidad, y sin embargo, desde la oscuridad de su condición, forjó una claridad interior que muchos hombres libres jamás conocerán. Su enseñanza no nació en el púlpito, sino en la herida. No fue elaborada desde la distancia, sino desde la urgencia. Por eso, cada una de sus meditaciones atraviesa como un puñal, porque fue escrita con la sangre de la experiencia real. Y aquí estás tú, en medio del ruido, de las exigencias, del cansancio mental, que no se apaga ni con sueño ni con distracciones, preguntándote si hay una forma más estable de habitar tu propia existencia. La respuesta está aquí, en cada línea que escucharás, en cada lección que transformaremos contigo, porque no se trata de entender a Epicteto, se trata de permitirle que te transforme. Este video no es entretenimiento, es confrontación, es espejo, es un llamado a dejar de huir de ti mismo y empezar a forjarte desde adentro. Vamos a recorrer 15 meditaciones esenciales de Epicteto. No son citas, son herramientas. No son adornos para frases motivacionales. Son antídotos contra la desesperación, la ira, la ansiedad, la culpa, la dependencia emocional, la confusión existencial. Y lo haremos desde la última hacia la primera, porque queremos que termines este recorrido con la más poderosa de todas. Porque cada paso hacia atrás es un descenso más profundo en tu propio carácter, en tus propias contradicciones, hasta llegar a la raíz de lo que eres. No es casual que estés aquí. Ceniza Estoica es un espacio creado para quienes se han cansado de soluciones superficiales, para quienes saben que la verdadera libertad no está en cambiar al mundo, sino en cambiar la forma en que uno se planta frente a él. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a resistir el adormecimiento colectivo. Algo dentro de ti ya ha comenzado a endurecerse como el hierro. Y eso es algo sagrado. Antes de continuar, queremos pedirte algo importante. Deja en los comentarios esta frase de Epicteto si estás listo para este viaje. Domina tu mente o ella te dominará. Escríbela, que otros la vean, que se propague, porque en esta comunidad no buscamos excusas, buscamos claridad. Y a veces una sola frase es suficiente para iniciar la transformación. Este canal es tu refugio, pero también tu fragua. Aquí no venimos a consolarnos, venimos a templarnos. Epicteto decía que no deberíamos pedir que las cosas ocurran como deseamos, sino desear que ocurran como ocurren. En esa sencilla frase se esconde una de las mayores claves para una vida estable, digna, fuerte, y eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir. Cada meditación que viene a continuación es un golpe directo al ego, no para destruirlo, sino para volverlo útil, para darle forma, para enseñarle obediencia, porque el ego sin disciplina es ruido, pero el ego domado es poder. Te advertimos,
Algunas de estas enseñanzas te van a doler porque no están diseñadas para agradarte, están diseñadas para fortalecerte, van a confrontarte con tu pereza, tu dependencia, tus excusas, tus formas de huida. Pero si tienes el coraje de quedarte, de mirar, de escuchar con humildad, algo en ti va a cambiar. Y no será temporal, será irreversible. En Ceniza Estoica no creemos en la autoayuda que acaricia, creemos en la filosofía que talla, que esculpe, que endurece, porque la vida no perdona la debilidad prolongada, y tú lo sabes, no porque lo hayas leído, sino porque lo has vivido. Por eso estás aquí, porque ya entendiste que hay batallas que se ganan solo por dentro, que hay cicatrices que no desaparecen, pero que pueden transformarse en escudos, que el dolor, bien comprendido, se convierte en dirección, y que las palabras de un esclavo como Epicteto, dichas hace casi 2000 años, tienen más poder que muchos discursos actuales, porque no están contaminadas, porque no buscan likes, porque fueron forjadas en la lucha real por la dignidad. Y ahora es tu turno. Respira hondo, vacía tus juicios, prepárate para escuchar como si fuera la primera vez. Porque puede que alguna de estas meditaciones ya las hayas leído, pero hoy, en este estado, en este momento de tu vida, pueden entrar de otra forma. No como información, sino como verdad revelada. Y si alguna de estas 15 meditaciones logra tocarte, si una sola de ellas consigue perforar tu armadura, cópiala también en los comentarios. Escribe cuál fue, déjala ahí como huella de tu proceso, porque eso también fortalece a otros. Bienvenido a un viaje que no busca complacerte, sino despojarte de lo innecesario. Bienvenido a Ceniza Estoica. Comenzamos. Meditación número 15. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta en alta mar. Las olas golpean con fuerza, el viento cambia de dirección sin aviso, y la barca en la que viajas cruje como si estuviera a punto de partirse. Tú no tienes poder sobre el viento ni sobre el mar. Puedes maldecirlo, desesperarte, gritar, o puedes aceptar que ese es el escenario en el que estás y mover tus velas con lo que la naturaleza te da. Una de esas dos actitudes te hundirá en la desesperación, la otra te dará serenidad. Epicteto comprendía esto de manera visceral. Él no teorizaba desde la comodidad, sino desde la experiencia. Fue esclavo, fue humillado, fue puesto en condiciones donde nada externo dependía de él. Y aún así, encontró la manera de ser libre en lo único que nunca podían arrebatarle: su juicio, su respuesta, su actitud frente a lo que ocurría. Esta meditación nos invita a detener una de las fuentes más comunes de sufrimiento humano: la pelea constante con la realidad. La mente sin disciplina espera que todo se acomode a sus deseos, que las personas sean como imaginamos, que las situaciones se desarrollen según nuestro plan, que la vida se pliegue a nuestras expectativas. Y cuando eso no ocurre, nos llenamos de frustración, enojo y dolor. Pero la enseñanza de Epicteto es clara: la vida no está para obedecerte, está para que la vivas tal como es. El sufrimiento innecesario aparece cuando exigimos que el mundo se pliegue a nuestra voluntad. La serenidad, en cambio, nace cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable y aprendemos a fluir con lo que llega. Piensa en los últimos acontecimientos que te quitaron la calma. ¿Fue la situación en sí misma la que te hirió o fue tu expectativa rota? ¿Fue la pérdida real o fue la idea que habías fabricado de que nunca perderías? ¿Fue la decepción o fue tu fantasía de que esa persona debía comportarse de un modo que jamás prometió? Cada vez que nos aferramos a un debería ser, nos encadenamos a una ilusión. Cada vez que soltamos y decimos esto es lo que es,
nos acercamos a la serenidad. Aceptar no significa resignarse ni dejar de actuar. Significa dejar de desgastarse contra lo que ya ocurrió o contra lo que no depende de nosotros. Significa actuar con firmeza en lo que sí está bajo nuestro control. Nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra respuesta. La diferencia es enorme. El que exige que el mundo cambie se consume en frustración. El que acepta lo que ocurre y actúa desde ahí se convierte en dueño de sí mismo. La práctica de esta meditación es concreta. La próxima vez que algo no salga como querías, respira y repite internamente: desea que ocurra como ocurre. Deja que esas palabras funcionen como un ancla. Observa cómo se disuelve parte de la tensión. Observa cómo tu mente comienza a liberarse del "no debería ser así". En ese instante ya has ganado, porque has pasado de esclavo de las circunstancias a dueño de tu serenidad. Con el tiempo, esta práctica te transforma. Dejas de reaccionar con ira ante lo inevitable. Dejas de malgastar energía en escenarios que no controlas. Te vuelves más estable, más resistente, más lúcido. Y descubres algo poderoso: que nunca fuiste víctima de los hechos, sino de tus exigencias sobre ellos. Epicteto no buscaba que memorizaras frases bonitas. Quería que cambiaras tu manera de ver la vida. Y esta meditación, si se toma en serio, puede transformar por completo tu manera de vivir. Recuerda, no eres libre cuando el mundo se acomoda a tus deseos. Eres libre cuando tus deseos se adaptan al mundo, porque la serenidad no depende de lo que sucede, depende de lo que decides pensar sobre lo que sucede. Meditación número 14. Si deseas progresar, acostúmbrate a que te consideren tonto e ignorante. Esta meditación es un golpe directo al orgullo humano. Nadie quiere parecer ignorante, nadie quiere pasar por tonto, nadie quiere que los demás lo miren con desprecio o burla. Pero Epicteto nos recuerda que quien huye de esa incomodidad jamás conocerá el verdadero progreso interior. En lo más profundo de nuestra mente existe una voz que exige aprobación. Queremos que los demás nos vean fuertes, inteligentes, preparados, exitosos. Y sin darnos cuenta, esa necesidad nos esclaviza. No vivimos para aprender ni para fortalecernos, sino para alimentar una imagen. Esa máscara nos mantiene atrapados porque preferimos parecer sabios antes que convertirnos en sabios. El ego es hábil para disfrazarse. Nos hace callar una duda por miedo a que otros noten nuestra ignorancia. Nos hace fingir que entendemos, cuando en realidad no hemos comprendido nada. Nos hace rechazar correcciones, aunque sepamos en lo más hondo que son necesarias. ¿Por qué? Porque el ego no soporta perder prestigio. Prefiere estancarse antes que permitir que lo vean débil. Epicteto, con su franqueza habitual, destruye esa ilusión. El verdadero progreso exige humillación. No siempre una humillación pública, pero sí una interna. La de aceptar que no sabemos, la de dejar que otros nos enseñen, la de reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que nuestra disciplina es débil, que nuestro carácter aún no está templado. En ese reconocimiento está la semilla de toda transformación. Quien no admite su ignorancia no tiene espacio para aprender. Quien no acepta su debilidad jamás será fuerte. Quien se protege detrás de la máscara del ya sé, se condena a permanecer siempre en el mismo lugar. Esta meditación es una invitación radical. Atrévete a parecer ignorante si eso te acerca a la verdad. Atrévete a ser aprendiz aunque los demás se rían. Atrévete a hacer preguntas que otros consideran obvias. Atrévete a aceptar correcciones aunque duelan en tu orgullo. Atrévete a avanzar aunque eso signifique que muchos te consideren lento o incapaz. Porque el progreso real no se mide por la opinión de los demás, sino por el carácter que forjas en silencio.
Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has dejado pasar una oportunidad de crecer solo porque tenías miedo de cómo ibas a ser visto? ¿Cuántos pasos has dejado de dar porque temías ser criticado, juzgado o ridiculizado? Ahí está tu prisión. Y la llave está en esta meditación. La humildad, entendida estoicamente, no es un gesto suave. Es un acto de guerra contra el ego. Es el arma con la que destruyes las cadenas invisibles de la necesidad de aprobación. Es lo que te permite avanzar cuando los demás se quedan atrapados en la imagen. El que busca progresar acepta el papel de aprendiz, incluso cuando duele. Se permite ser corregido, incluso cuando la corrección lo incomoda. Se permite parecer ignorante, porque sabe que esa apariencia momentánea es el precio de la sabiduría futura. Con el tiempo, algo cambia. Descubres que ya no necesitas parecer sabio. Descubres que la verdadera fortaleza no requiere reconocimiento. Descubres que el silencio del progreso es más valioso que el ruido de la aprobación. Esta meditación de Epicteto nos recuerda que el camino estoico no es glamuroso, no busca aplausos, busca transformación, y la transformación siempre comienza con un derrumbe, el derrumbe de tu orgullo, el derrumbe de tu necesidad de ser visto como alguien completo, el derrumbe de tu deseo de ser admirado. ¿Quieres progresar? Entonces acepta hoy que habrá quienes te miren con desdén, que habrá quienes piensen que no entiendes nada, que habrá quienes te subestimen, y en lugar de pelear contra eso, sonríe, porque sabrás que mientras ellos se aferran a su máscara, tú te estás despojando de ella. Haz de esta meditación un ejercicio constante. Cada vez que sientas el impulso de parecer sabio, recuerda, es mejor ser aprendiz que un impostor de la sabiduría. Cada vez que el orgullo quiera imponerse, recuerda, no necesitas demostrar nada, necesitas aprender. El que quiere impresionar, se estanca. El que quiere aprender, progresa. Y en ese progreso silencioso, en esa renuncia al orgullo, se encuentra la libertad que ni la burla ni la ignorancia aparente pueden arrebatarte. Meditación número 13. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La palabra libertad ha sido repetida tantas veces que parece haber perdido sentido. Se habla de libertad política, de libertad de expresión, de libertad económica, de libertad social. Pero ¿qué ocurre con la libertad más esencial de todas? Esa que no depende de leyes, ni de gobiernos, ni de estructuras externas. Epicteto nos responde sin rodeos: no hay libertad verdadera sin dominio propio. Piénsalo con calma. ¿De qué sirve vivir en un país libre si eres esclavo de tus pasiones? ¿Qué valor tiene poder moverte sin cadenas si tu mente está atada al miedo, a la ira, a la ambición desmedida, a la necesidad de aprobación? ¿De qué te sirve poder hacer lo que quieras si nunca eliges lo que te conviene? La esclavitud más común no se reconoce porque no tiene barrotes visibles. Es la esclavitud interior, la del hombre que no puede resistirse a sus impulsos, la de la mujer que no puede dejar de pensar en lo que otros opinan de ella, la del joven que necesita constantemente estímulos para no sentirse vacío, la del anciano que no logra soltar lo que ya perdió. Todos, en algún punto, hemos vivido como esclavos de lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Epicteto lo sabía por experiencia. Aunque fue esclavo en cuerpo, jamás lo fue en espíritu, porque había comprendido lo que muchos hombres libres jamás entendieron, que la verdadera libertad no está en las condiciones externas, sino en la capacidad de gobernar la propia mente. Esta meditación nos obliga a mirarnos con crudeza. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo hago lo que quiero, cuando en realidad hacemos lo que dicta un deseo pasajero?
¿Cuántas veces creemos que decidimos libremente cuando en realidad obedecemos a una emoción momentánea? Eso no es libertad. Eso es esclavitud disfrazada. Ser dueño de ti mismo significa que tu razón, tu juicio y tu virtud guían tu vida. Significa que tus emociones no te arrastran como un río desbordado, sino que tú decides cómo responder a ellas. Significa que no te entregas a cada impulso como un sirviente, sino que actúas como un gobernante de tu propia alma. Y aquí aparece lo difícil. Esa libertad no se obtiene de golpe, se entrena. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, fortaleces tu libertad. Cada vez que dices no a un deseo que te haría daño, fortaleces tu libertad. Cada vez que soportas el dolor sin convertirlo en tragedia, fortaleces tu libertad. El dominio propio no se proclama, se construye, paso a paso, renuncia tras renuncia, decisión tras decisión. Imagina por un momento que estás frente a una provocación. Alguien te insulta, te humilla, te provoca. Si reaccionas de inmediato, si devuelves el golpe con violencia, ¿quién fue el dueño en esa situación? No fuiste tú, fue tu ira. En ese instante tú fuiste esclavo, pero si respiras, si observas, si decides cómo responder sin dejarte arrastrar, ahí sí eres libre. Epicteto nos enseña que la verdadera prueba de libertad está en cómo respondemos, no en lo que nos ocurre. Un hombre puede estar encadenado físicamente y aún así ser más libre que aquel que vive sin restricciones externas, pero no puede controlar sus deseos. La esclavitud del alma es mucho más peligrosa que la del cuerpo, porque mientras el cuerpo puede estar limitado y aún así mantener la dignidad, el alma esclava arrastra su miseria a cada lugar. La libertad entonces no es hacer lo que quieras. La libertad es querer lo que te conviene, lo que está de acuerdo con la naturaleza, lo que fortalece tu carácter. Esa es la diferencia entre un hombre gobernado y un hombre libre. Haz de esta meditación un espejo. Pregúntate, ¿qué me domina? ¿Qué pasiones, miedos o necesidades controlan mis actos? Y una vez que lo descubras, comienza a trabajar en ello. Porque la verdadera liberación no comienza cuando el mundo cambia, sino cuando tú cambias tu relación con él. Recuerda, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y en ese dominio se encuentra la única libertad que ni el tiempo, ni las pérdidas, ni las circunstancias podrán arrebatarte jamás. Meditación número 12. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Con estas pocas palabras, Epicteto nos entrega una de las verdades más poderosas y a la vez más ignoradas de la existencia humana. Todo sufrimiento innecesario nace de olvidar esta distinción. Todo avance verdadero comienza al recordarla. Piensa en tu vida. Cada día te enfrentas a situaciones, personas y acontecimientos que despiertan emociones en ti. Algunos te alegran, otros te entristecen, otros te enfurecen. Pero si miras con cuidado, verás que hay dos categorías claras: lo que depende de ti y lo que no. Depende de ti tu juicio, tu voluntad, tu esfuerzo, tu forma de interpretar lo que ocurre. No depende de ti el clima, las decisiones de otros, el paso del tiempo, la enfermedad, la muerte, la fortuna. Y sin embargo, ¿en qué gastas la mayor parte de tu energía? En lo que no depende de ti. Luchas contra lo inevitable. Te desgastas esperando que otros actúen como deseas. Te frustras cuando la realidad no se ajusta a tu guión. Y en esa confusión entregas tu paz. Epicteto nos advierte: si buscas la serenidad, aprende a distinguir. Entrena tu mente para reconocer con claridad qué está en tus manos y qué no lo está. Una vez que lo veas, deposita tu energía solo en lo que depende de ti. Lo demás, acéptalo como llega. Este principio no es teoría abstracta, es práctica cotidiana. Por ejemplo, no depende de ti que alguien te critique.
Sí depende de ti cómo respondes. No depende de ti que el día sea lluvioso. Sí depende de ti si lo aprovechas o lo maldices. No depende de ti que envejezcas. Sí depende de ti en qué carácter te conviertes con los años. La mayoría de las personas vive encadenada porque intenta controlar lo incontrolable. Como resultado, descuida lo único que siempre estuvo bajo su poder, su propio interior. El sabio estoico no pierde tiempo exigiendo al mundo lo que el mundo no puede dar. Se dedica a dominar lo que es suyo, su razón, su virtud, su disciplina. Esa es la raíz de su fortaleza. No confundas esta enseñanza con indiferencia. No significa dejar de actuar ni volverte pasivo. Significa actuar con inteligencia. Trabajar donde tu esfuerzo tiene efecto real y dejar de desgastarte donde jamás lo tendrá. Imagina la paz que experimentarías si, en lugar de pelear contra lo inmutable, depositaras toda tu energía en lo que sí puedes gobernar. Imagina la fuerza que tendrías si dejaras de mendigar control sobre lo ajeno y ejercieras dominio sobre lo propio. Eso es vivir en armonía con la naturaleza. Haz de esta meditación tu guía diaria. Al despertar, repítete: hoy enfrentaré cosas que no dependen de mí y cosas que sí. Mi tarea es clara: ocuparme de las segundas y aceptar las primeras. Porque quien vive así deja de ser esclavo de las circunstancias y se convierte en dueño de su propia serenidad. Recuerda, unas cosas dependen de nosotros y otras no. Tu libertad comienza el día que aceptas esa diferencia. Meditación número 11. No pretendas que los demás sean como tú quieres, más bien desea ser tú como quieres ser. Uno de los mayores venenos del alma humana es la obsesión de moldear a otros según nuestras expectativas. Padres que intentan imponer un destino a sus hijos, parejas que buscan cambiar al otro, amigos que se frustran porque no reciben lo que esperan. Esta lucha interminable consume la energía vital y roba la serenidad. Epicteto nos ofrece una alternativa radical. En lugar de gastar tu vida intentando que los demás se ajusten a tu medida, dedica tu esfuerzo a formarte a ti mismo. La vida no te dio poder sobre las almas ajenas, pero sí te entregó dominio sobre tu carácter. Imagina cuánto sufrimiento se evitaría si dejáramos de exigir a otros que cumplan un guión que nunca aceptaron interpretar. El enojo, la decepción, el resentimiento, casi siempre nacen de una expectativa rota. Queremos que alguien actúe de cierto modo y cuando no lo hace, nos sentimos traicionados. Pero la traición nunca existió. Fue nuestra propia ilusión la que nos hirió. El sabio entiende que cada persona vive según sus propias convicciones, sus pasiones, sus límites y su nivel de comprensión. Pretender que todos sean como tú quieres es tan absurdo como exigir que el mar esté quieto o que el viento sople siempre a tu favor. Lo único que realmente puedes formar es tu propio carácter. Si quieres nobleza, sé noble. Si quieres disciplina, sé disciplinado. Si quieres virtud, cultívala en ti. De nada sirve señalar lo que otros deberían hacer si tú no lo encarnas en tu propia vida. Esta meditación es una invitación a soltar la ilusión del control sobre los demás, a redirigir la energía hacia lo único verdaderamente maleable, tu voluntad. Cada vez que sientas la tentación de corregir al mundo, recuerda que el trabajo más urgente está en ti. No significa abandonar a los demás ni dejar de enseñar con el ejemplo. Significa comprender que la mejor manera de inspirar no es imponer, sino vivir de tal forma que tu carácter sea testimonio de la virtud. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo has perdido deseando que alguien cambie? ¿Cuánta frustración has acumulado por querer que otros vivan según tu medida? ¿Y cuánto de ese tiempo podrías haber invertido en convertirte en quien tú mismo dices querer ser? Haz de esta meditación un espejo constante. Cada vez que te sorprendas exigiendo a otro lo que no puede o no quiere dar, recuérdalo.
No pretendas que los demás sean como tú quieres, más bien desea ser tú como quieres ser. Porque la libertad y la paz comienzan cuando dejas de perseguir la transformación ajena y abrazas tu propia transformación. Meditación número 10. De los hombres, unos prefieren tener caballos, otros preferirían tener perros. Yo prefiero tener dominio sobre mí mismo. El mundo entero está atrapado en una carrera interminable por poseer. Unos desean riquezas, otros buscan reconocimiento, algunos persiguen honores, otros coleccionan placeres. Cada cual corre tras lo que cree que le dará satisfacción, pero casi ninguno persigue lo único que puede garantizarla: el dominio de sí mismo. Epicteto nos coloca frente a una elección que parece obvia, y sin embargo, rara vez hacemos. ¿Qué prefieres tener? ¿Cosas externas que nunca estarán bajo tu control absoluto o la capacidad de gobernarte que siempre estuvo en tus manos? El hombre común se enorgullece de lo que posee: casas, títulos, amigos influyentes, lujos. Pero todas esas posesiones son frágiles. Hoy están, mañana desaparecen, y quien deposita su felicidad en ellas vive condenado a la inestabilidad. El sabio, en cambio, se enorgullece de lo que nadie puede arrebatarle: su carácter, su disciplina, su fortaleza interior. Ese es su verdadero tesoro. Puede perderlo todo y seguir siendo él mismo. Puede ser despojado de riquezas, de honores, incluso de libertad externa, y aún así permanecer invencible, porque ha invertido en lo único verdaderamente seguro: su interior. Esta meditación es un recordatorio de que la auténtica riqueza no se mide en bienes, sino en autogobierno. Un hombre que controla su apetito, que gobierna su lengua, que domina sus pensamientos, posee más que aquel que controla un imperio. Pregúntate con sinceridad, ¿qué es lo que más deseas? ¿Acaso tu mente se distrae soñando con tener más dinero, más reconocimiento, más poder? ¿O deseas, por encima de todo, no ser esclavo de tus impulsos? La respuesta revela el camino en el que estás. El dominio propio no es algo que se obtiene de una vez, es una práctica diaria. Cada decisión que tomas en contra de tu debilidad y a favor de tu fortaleza, cada impulso que logras frenar, cada vez que eliges virtud en lugar de comodidad, estás acumulando la única riqueza que no se pierde: tu carácter. Epicteto, que conoció de cerca la pobreza y la esclavitud, sabía que las posesiones son efímeras. Lo que realmente permanece es lo que construyes dentro de ti. Por eso, cuando todos corrían tras bienes externos, él declaró con firmeza: yo prefiero tener dominio sobre mí mismo. Haz de esta frase tu guía. Cada vez que te distraigas persiguiendo lo externo, recuerda que lo más valioso ya está en tus manos, esperando a ser cultivado. Porque quien se gobierna a sí mismo no necesita nada más para ser libre. Meditación número 9. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Aquí se encuentra uno de los principios más poderosos del estoicismo. La mayoría de las personas vive convencida de que su dolor proviene de lo que ocurre fuera: una pérdida, una traición, una enfermedad, un fracaso. Pero Epicteto, con una claridad despiadada, nos recuerda que el verdadero peso del sufrimiento no está en el hecho mismo, sino en el juicio que emitimos sobre él. Cuando alguien te insulta, ¿qué te hiere realmente? ¿Las palabras que salen de su boca o la interpretación que haces de ellas? Si las vieras como ruido vacío, no tendrían ningún poder. Lo que duele no es el sonido, sino la opinión que elaboras en tu interior. Me ha faltado el respeto, me ha degradado, me ha herido. El insulto no entra en tu alma hasta que tú mismo lo permites con tu interpretación. Lo mismo ocurre con las pérdidas. La muerte de alguien cercano, un quiebre económico, el final de una relación. El hecho es crudo, sí, pero es inevitable.
Lo que agrava el sufrimiento es la historia que nos contamos. Esto no debía pasar, no podré seguir adelante, mi vida ha terminado. El dolor natural se multiplica por el peso de esas frases internas. El sabio estoico no niega los hechos, pero los contempla desnudos, sin adornos ni juicios innecesarios. Donde otros dicen desastre, él dice cambio. Donde otros dicen injusticia, él dice realidad. Donde otros se hunden en el no debería ser así, él se mantiene firme en el así es. Y en esa diferencia está la serenidad. La mente sin disciplina es un tirano cruel. Toma cada hecho y lo convierte en tragedia, agranda las sombras, multiplica el sufrimiento. Pero la mente entrenada bajo esta meditación aprende a filtrar, a detenerse, a cuestionar sus propios pensamientos. Antes de declararse víctima, se pregunta, ¿esto que me duele es el hecho mismo o lo que me estoy diciendo sobre él? Si comienzas a practicar esta pregunta, tu vida cambiará radicalmente. Descubrirás que el 80% de tu dolor no viene del mundo, sino de tu interpretación, y que al cambiar tu juicio se reduce el sufrimiento, aunque la situación externa siga igual. Epicteto no nos invita a ser insensibles, sino a ser lúcidos. El dolor físico puede ser inevitable, pero el sufrimiento mental casi siempre es opcional. Depende de la historia que decidas contarte. Haz de esta meditación una disciplina diaria. Cada vez que algo te inquiete, detente y formula esta pregunta. ¿Qué estoy diciendo sobre lo que ocurre? Quizás descubras que el hecho en sí es soportable, pero tu narración lo convierte en insoportable. El poder está en tu mente, no en lo que sucede, sino en cómo eliges verlo. Y ahí radica la libertad que Epicteto defendía, la libertad de no entregarle a los acontecimientos el poder de destruirte. Recuerda, no son los hechos los que te afectan, sino lo que piensas de ellos, y al dominar ese pensamiento, recuperas el gobierno sobre tu vida. Meditación número 8. La libertad se alcanza no logrando lo que deseas, sino dejando de desear lo que no depende de ti. La mayoría de los hombres pasa la vida entera corriendo detrás de deseos, uno tras otro, como si fueran llamas que nunca se apagan. Creen que serán libres el día en que el mundo se doblegue y les conceda todo lo que anhelan. Pero Epicteto nos recuerda algo más profundo y a la vez más duro de aceptar. La libertad no llega cuando obtienes lo que quieres, sino cuando dejas de encadenar tu felicidad a lo que no depende de ti. Mira tu día a día. ¿Cuántas veces tu paz se ha visto interrumpida porque algo externo no salió como esperabas? El tráfico, el clima, el comentario de alguien, la indiferencia de una persona que querías impresionar. Nada de eso dependía de ti, y sin embargo, te esclavizó. ¿Por qué? Porque tu felicidad estaba condicionada a que todo funcionara como lo habías planeado. Eso no es libertad, es cautiverio. El sabio estoico entiende que mientras tu bienestar dependa de lo incontrolable, serás esclavo. Esclavo del azar, de las pasiones ajenas, de los caprichos del destino. Pero el día que logres desear solo lo que está bajo tu poder, tu conducta, tu juicio, tu virtud, ese día habrás roto las cadenas. Esta meditación nos recuerda que los deseos no satisfechos son la mayor fuente de miseria, y que el remedio no está en cumplirlos todos, sino en purificarlos, en alinearlos con lo que realmente es nuestro. Imagina por un momento que alguien te ofende. Tú deseas respeto, pero el respeto del otro no depende de ti. Si tu paz queda atada a ese deseo, sufrirás. Ahora, imagina que cambias tu deseo. En lugar de querer respeto, deseas actuar con dignidad independientemente de lo que el otro haga. Eso sí depende de ti. Y de pronto, eres libre. Ese es el poder de esta meditación, transformar tus deseos.
no aniquilarlos, sino redirigirlos hacia lo que nunca puede serte arrebatado. Piensa en lo absurdo que sería poner tu felicidad en las manos de un dado. Y sin embargo, muchos hacen eso cada día, esperando que el azar les conceda fortuna, fama, aprobación. El sabio no lanza su alma a la suerte, la guarda donde está segura, en su interior. La práctica comienza cuando te descubres deseando lo externo. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces estás entregando tu libertad. Corrige tu deseo. Colócalo en lo que sí es tuyo. Esa es la disciplina. Epicteto no nos promete una vida sin dificultades, sino una vida en la que ninguna dificultad tenga poder sobre nosotros. Y el camino hacia eso es simple en teoría, difícil en práctica. Deja de desear lo que no puedes controlar. Recuerda, la libertad no es obtener todo lo que quieres, sino no desear lo que nunca dependió de ti. Meditación número 7. No es la muerte lo que debe temerse, sino nunca haber comenzado a vivir con rectitud. El miedo a la muerte es quizá el más profundo de todos los miedos humanos, silencioso, constante, escondido bajo capas de distracciones y excusas. Desde que somos conscientes de nuestra fragilidad, vivimos intentando ignorar lo inevitable. Evitamos hablar de ello, evitamos pensar en ello, como si ocultarlo pudiera alejarnos de su llegada. Pero Epicteto nos confronta sin rodeos. La muerte no es lo que realmente debería aterrorizarte. Lo que debe inquietarte de verdad es otra cosa: haber desperdiciado tu existencia sin vivir de acuerdo con la virtud. ¿Qué significa esto? Significa que morir es inevitable, pero vivir dignamente es una elección. Morirás, quieras o no, pero vivir con coraje, con justicia, con templanza y con sabiduría, eso depende de ti. Y es ahí donde se mide tu valor. El hombre común pasa sus días temiendo al final y en su miedo pospone la vida. Sueña con un mañana mejor, pero nunca se entrega por completo al presente. Deja proyectos sin comenzar, palabras sin decir, virtudes sin practicar. Se convierte en esclavo del después, y cuando la muerte llega, lo sorprende vacío. El sabio estoico, en cambio, acepta la muerte como parte natural del orden del universo. No la rehúye, no la adorna, no la dramatiza. La contempla como una frontera inevitable, y precisamente por ello se concentra en vivir de manera que la llegada de ese límite no lo encuentre arrepentido. Pregúntate, si la muerte llegara esta noche, ¿qué quedaría inconcluso en ti? ¿Qué acciones sabrías que debiste haber hecho pero no hiciste? ¿Qué palabras de gratitud o perdón sigues guardando en silencio? ¿Qué virtudes aún no has encarnado por miedo, pereza o indiferencia? Epicteto nos empuja a vivir como si cada día fuera suficiente en sí mismo, no en un sentido hedonista, sino virtuoso. No se trata de agotar placeres, sino de no posponer la vida recta. Porque cada momento en que eliges la virtud sobre la comodidad, la disciplina sobre la pereza, la verdad sobre la mentira, estás viviendo plenamente. Y cuando vives así, la muerte deja de ser amenaza. Se convierte en conclusión natural. El verdadero temor, entonces, no está en morir. Está en vivir como si nunca hubieras despertado al valor de tu propia existencia. En dejar que los días pasen sin haber ejercitado tu razón, sin haber cultivado tu carácter, sin haberte convertido en el hombre o la mujer que pudiste ser. Haz de esta meditación un recordatorio constante. No temas al final. Teme desperdiciar el camino. Porque el final es seguro, pero la forma en que transitas hasta él depende solo de ti. Vive de modo que, cuando la muerte llegue, puedas recibirla con serenidad. No porque desees que llegue, sino porque ya habrás cumplido con tu tarea más sagrada, haber vivido con rectitud. Meditación número 6. No es lo que nos sucede lo que nos arruina,
sino nuestra incapacidad para soportarlo con firmeza. Todos, tarde o temprano, enfrentamos pruebas que parecen demasiado pesadas, pérdidas, enfermedades, fracasos, traiciones. Ante ellas, muchos se quiebran y piensan que han sido destruidos por las circunstancias. Pero Epicteto nos recuerda que lo que destruye al hombre no es el hecho en sí, sino su falta de fortaleza para enfrentarlo. El sufrimiento humano rara vez proviene solo del golpe recibido. Más bien nace de la convicción de que ese golpe no debería haber ocurrido, de que no tenemos fuerzas para resistirlo, de que la vida nos ha sido injusta. En otras palabras, nos derrota, no el hecho, sino nuestra interpretación y la debilidad de nuestro carácter. Piensa en dos personas que viven la misma pérdida. Una cae en la desesperación absoluta, se abandona a la autocompasión y se convierte en sombra de sí misma. La otra, con el mismo dolor, se mantiene en pie, acepta lo ocurrido y sigue adelante con dignidad. ¿Cuál fue la diferencia? No la situación, sino la firmeza interior. Esta meditación es una invitación a entrenar la resiliencia como virtud. No se trata de negar el dolor ni de fingir indiferencia. Se trata de enfrentar la herida con entereza, de recordarte que no está en tus manos evitar todo lo que ocurre, pero sí está en tus manos cómo lo soportas. La vida te pondrá pruebas. Algunas serán pequeñas molestias, otras serán terremotos que sacudirán todo lo que creías estable. Pero en cada caso, tu tarea es la misma. Mantener la firmeza, no ceder a la desesperación, no permitir que lo externo destruya lo interno. El estoico no se engaña, sabe que habrá momentos de sufrimiento, pero se prepara para ellos de antemano. Entrena su mente para decirse, esto también puedo soportarlo, esto no tiene poder sobre lo que soy, esto pasará, y yo seguiré siendo dueño de mí mismo. Haz de esta meditación una práctica. Cada vez que enfrentes algo difícil, no te preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿cómo puedo soportarlo con firmeza? Ese simple cambio de pregunta transforma la tragedia en oportunidad de fortaleza. Porque lo que destruye a un hombre no es la carga que recibe, sino la forma en que la lleva. Y quien se mantiene en pie, incluso bajo el peso más duro, demuestra que ninguna circunstancia puede arrebatarle su libertad interior. Recuerda, no es lo que sucede lo que nos arruina, sino la falta de firmeza con la que lo enfrentamos. Meditación. Número 5. Nadie puede dañarte si tú no lo consientes. La mayoría de las personas vive convencida de que su bienestar depende del trato que recibe de los demás. Creen que las palabras hieren, que las ofensas destruyen, que las acciones externas determinan su dignidad. Pero Epicteto nos advierte: el verdadero daño no proviene de lo que otros hacen, sino de lo que tú decides permitir en tu interior. Cuando alguien te insulta, ¿qué ocurre? Las palabras son solo sonidos en el aire, vibraciones que desaparecen al instante. Sin embargo, si decides interpretarlas como una herida, si las dejas entrar en tu alma, entonces se convierten en veneno. No porque el otro tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo abriste la puerta. Lo mismo ocurre con la envidia, la crítica, la traición. No son esos actos los que te quiebran, sino el valor que tú les otorgas. Mientras conserves la claridad de que lo externo no toca lo esencial de tu ser, seguirás intacto. Nadie puede tocar tu razón, tu juicio, tu virtud, a menos que tú mismo los abandones. El sabio estoico no es de piedra. Siente el golpe, reconoce la incomodidad, pero no permite que lo externo penetre su centro. Se mantiene dueño de sí, porque sabe que todo daño verdadero es autoimpuesto. Esta meditación exige vigilancia interior. Significa que cada vez que alguien intente humillarte, debes preguntarte, ¿realmente me ha dañado o solo lo hará si yo lo permito?
Al responder con lucidez, descubrirás que la mayoría de tus heridas son fabricaciones de tu mente, no realidades. Practicar esto no es fácil. Requiere coraje para no ceder a la reacción automática, para no entregar tu paz a la voluntad de otro. Pero cada vez que lo logras, recuperas terreno en tu interior. Te haces más fuerte, más estable, más libre. Recuerda, el verdadero daño no está en lo que te hacen, sino en cómo eliges interpretarlo. Y si aprendes a gobernar tu juicio, nadie podrá arrebatarte tu fortaleza. Haz de esta meditación tu escudo, porque cuando entiendas que solo tú decides qué entra en tu alma, descubrirás una libertad que ningún insulto, ningún desprecio, ninguna traición podrá romper. Meditación. Número 4. No son los hechos los que turban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre los hechos. Este principio es uno de los pilares más conocidos del estoicismo, y sin embargo, también uno de los más difíciles de aplicar. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento proviene directamente de lo que les ocurre, pero Epicteto, con la precisión de un cirujano, nos muestra que la herida no está en el hecho mismo, sino en el juicio que nosotros construimos sobre él. Imagina a dos hombres bajo la misma tormenta. Uno maldice, se queja, se siente víctima de la mala suerte. El otro contempla la lluvia, acepta su inevitabilidad y sigue su camino sin perder la calma. El hecho es el mismo, la lluvia. Pero la experiencia interior de cada uno es completamente distinta. La diferencia no estuvo en el cielo, sino en la mente. Así ocurre con todo en la vida. Una pérdida, una traición, un fracaso. El dolor natural puede ser inevitable, pero el sufrimiento añadido lo fabricamos nosotros al repetir frases internas como «esto no debía pasar», «es injusto», «no podré soportarlo». La mente multiplica lo que ya era duro hasta convertirlo en insoportable. El sabio estoico, en cambio, se ejercita en separar el hecho de la opinión. El hecho es frío, desnudo, implacable. La opinión es la que lo colorea de tragedia o de aceptación. Al reconocer esa diferencia, se libera, porque comprende que, aunque no puede controlar los hechos, sí puede elegir su juicio sobre ellos. Esta meditación exige disciplina mental. Significa detenerte cada vez que sientas turbación y preguntarte, ¿lo que me duele ahora es el hecho o la historia que me estoy contando sobre él? En la mayoría de los casos, descubrirás que tu angustia no viene del mundo, sino de tu interpretación. Y si logras cambiar esa interpretación, el peso disminuye. Practicar esto te convierte en dueño de tu serenidad, porque los hechos no siempre estarán bajo tu poder, pero tu juicio siempre lo está. Esa es la fortaleza que Epicteto quería que cultivaras, la de no ser esclavo de tu opinión automática, sino señor de tu interpretación. Recuerda, los hechos son como son. Eres tú quien decide si los convierte en cadenas o en ejercicios de libertad. Haz de esta meditación un hábito. Cada vez que te sientas turbado, separa lo externo de lo interno. Y repítete, lo que me hiere no es lo que ocurre, sino lo que pienso sobre lo que ocurre. En esa frase se esconde la llave de tu tranquilidad. Meditación. Número 3. Ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. La palabra libertad suele usarse con ligereza. Muchos creen ser libres porque nadie los encadena físicamente, porque pueden moverse donde quieran, porque tienen opciones a su alcance. Pero Epicteto nos advierte que esa es una ilusión. No hay verdadera libertad sin dominio propio. Mira a tu alrededor. Verás hombres que se llaman libres, pero son esclavos de su ira. Mujeres que se consideran independientes, pero dependen de la aprobación constante de los demás. Jóvenes que dicen elegir su camino, pero no pueden pasar un solo día sin entregarse a placeres vacíos. ¿Eso es libertad? No.
Eso es servidumbre interior. El sabio sabe que las cadenas más pesadas no se ven. Son los deseos incontrolados, los miedos irracionales, las pasiones sin medida, la incapacidad de decir no a lo que nos debilita. Ese dominio perdido convierte al hombre en prisionero de sí mismo, aunque viva en el palacio más lujoso o en la nación más libre. Gobernarse a uno mismo significa ejercer autoridad sobre la mente, sobre los impulsos, sobre las emociones. No para reprimirlas de manera insana, sino para ordenarlas de acuerdo con la razón. Significa que tu ira no decide por ti, que tu miedo no dicta tu camino, que tu deseo no se convierte en tu amo. Significa que tu razón ocupa el trono de tu interior. Este gobierno no se hereda ni se proclama, se conquista. Cada día en pequeñas decisiones, en resistir lo que te degrada, en elegir lo que fortalece tu carácter. Cada vez que dominas un impulso, aunque sea mínimo, avanzas en tu libertad. Cada vez que caes en servidumbre, retrocedes. Es una lucha constante, silenciosa, pero es la única que determina si vives como hombre libre o como esclavo. Epicteto lo sabía bien. Aunque encadenado físicamente en parte de su vida, nunca permitió que su mente fuera esclava. Soportó la humillación externa con dignidad porque era dueño de su interior. Muchos hombres libres, en cambio, siguen siendo prisioneros porque nunca aprendieron a gobernarse. Pregúntate con honestidad, ¿qué me domina? ¿Mi apetito, mi ira, mi miedo, mi vanidad? Reconocerlo no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad verdadera. Porque el día que decidas combatir esas cadenas, comenzarás a gobernarte. Recuerda esta meditación como una advertencia y una promesa. Ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. Pero aquel que logra gobernarse, aunque carezca de todo lo externo, ya posee lo esencial, su propia soberanía. Meditación número 2. No es posible que quien teme a la muerte o al dolor sea libre. La libertad, para Epicteto, no es una cuestión política ni social, sino interior. Un hombre puede vivir bajo un gobierno tiránico y aún así ser libre. Otro puede habitar la nación más democrática y sin embargo ser esclavo. ¿Cuál es la diferencia? El primero ha vencido el miedo, el segundo vive sometido a él. El miedo al dolor y a la muerte es la raíz de casi todas las cadenas invisibles. ¿Cuántas decisiones tomamos no porque eran las correctas, sino porque temíamos al sufrimiento que podían traer? ¿Cuántas veces traicionamos lo que sabíamos que era justo solo para evitar incomodidad, rechazo o peligro? En cada una de esas ocasiones, el miedo fue nuestro amo. El hombre que teme al dolor se convierte en presa fácil, cede ante la injusticia, se inclina ante el poderoso, abandona su virtud, todo con tal de evitar sufrimiento. El hombre que teme a la muerte se aferra a la vida con tal desesperación que deja de vivir con dignidad. Respira, pero no vive. Camina, pero como esclavo. El sabio estoico no busca el dolor ni corre hacia la muerte, pero los contempla sin terror porque sabe que ambos son parte natural de la vida. El dolor prueba el carácter. La muerte marca el límite inevitable. Temerlos es tan absurdo como temer que el fuego queme o que el agua moje. Superar ese miedo es lo que permite actuar con libertad. Solo quien ha aceptado la muerte puede vivir plenamente. Solo quien no se arrodilla ante el dolor puede actuar con rectitud, incluso en medio de la adversidad. Esa es la libertad que Epicteto defendía. La independencia de alma frente a los tiranos más crueles, que son el miedo y el deseo de huir del sufrimiento. Pregúntate, ¿qué decisiones no has tomado por miedo al dolor? ¿Qué palabras callaste por temor a las consecuencias? ¿Qué caminos no recorriste porque la sombra de la muerte se proyectaba sobre ellos? Ese es el inventario de tus cadenas.
La práctica comienza enfrentando esos miedos en lo cotidiano. Sopórtalos en pequeña escala, la incomodidad, la crítica, la pérdida menor. Cada vez que soportas sin rendirte, fortaleces tu libertad. Y poco a poco, cuando llegue una prueba mayor, descubrirás que el miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Recuerda, no es posible que quien teme al dolor o a la muerte sea libre. Y solo quien conquista ese miedo puede caminar como un hombre verdaderamente soberano de sí mismo. Meditación número 1. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Con esta frase comienza Epicteto su Enquiridión. No es casualidad. Aquí está el fundamento sobre el que se construye toda la vida estoica. Todo lo demás es comentario, aplicación o desarrollo de esta idea. Piénsalo con calma. La raíz de tu sufrimiento casi siempre está en confundir estas dos categorías. Lloras, te enojas, te desesperas porque intentas controlar lo que jamás estuvo en tus manos y descuidas lo único que siempre fue tuyo, tu propio juicio, tu voluntad, tu carácter. Dependen de ti tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu manera de interpretar lo que ocurre. No dependen de ti la muerte, la enfermedad, el clima, la opinión de los demás, la fortuna, el destino. Y sin embargo, la mayoría de los hombres invierte toda su energía en lo segundo y descuida lo primero. Te preocupa lo que otros dicen de ti, como si tu valor dependiera de su lengua. Te obsesionas con lo que ocurrirá mañana, como si pudieras gobernar el tiempo. Te enojas por lo inevitable, como si tu ira pudiera torcer la naturaleza. Ese es el camino de la esclavitud, vivir atado a lo incontrolable. El sabio estoico, en cambio, vive de manera distinta. Cada día se recuerda esta división. Esto es mío, esto no lo es. Si algo cae en lo que depende de él, actúa con firmeza, con disciplina, con virtud. Si algo cae en lo que no depende de él, lo acepta con serenidad, sin resistencia inútil. Y así, nada externo puede arrebatarle la paz. Esta meditación no es un consuelo barato, es una disciplina exigente. Significa que debes dejar de culpar al mundo por tu malestar y comenzar a mirar hacia adentro. Significa que cada vez que sufras, debes preguntarte, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, el sufrimiento es innecesario. Si la respuesta es sí, entonces tu tarea es clara. Actúa con rectitud. El ejercicio cotidiano es simple pero radical. Al despertar, recuérdalo. Hoy enfrentaré cosas que están en mis manos y cosas que no lo están. En lo primero, pondré toda mi energía. En lo segundo, aceptaré sin quejarme. Esa es la base de una vida invulnerable. Epicteto no promete eliminar el dolor, pero sí ofrece liberarte de la esclavitud del sufrimiento innecesario. El que distingue lo que depende de él de lo que no depende, ya ha dado el paso más grande hacia la libertad interior. Recuerda siempre, lo que depende de ti es tuyo, lo que no depende nunca lo fue. Vivir con claridad sobre esta frontera es vivir como un hombre verdaderamente libre. Has recorrido un camino que no todos se atreven a recorrer. 15 meditaciones, 15 espejos, 15 pruebas que no buscan complacerte, sino despertarte. Cada palabra de Epicteto fue un martillo golpeando la piedra de tus viejas creencias. Y si permaneciste hasta aquí, es porque parte de esa piedra ya comenzó a resquebrajarse. Piensa en lo que acabas de escuchar. No son frases para adornar una libreta ni para repetir como consignas vacías. Son armas, son medicinas, son llaves que, si decides aplicarlas, pueden abrir puertas que jamás imaginaste. La primera meditación te enseñó a separar lo que depende de ti de lo que no depende. Esa distinción es el cimiento de todo. Sin ella, caminarás a ciegas, entregando tu serenidad al azar.
Con ella habrás comenzado a recuperar el control de tu vida, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. La segunda te mostró que no es posible que alguien que teme al dolor o a la muerte sea libre. Mira dentro de ti. ¿Cuántas veces has vivido como esclavo del miedo? El miedo a perder, a sufrir, a morir. Y sin embargo, ¿no es más trágico vivir sin haber ejercido nunca la virtud por estar encadenado a ese temor? Si aprendes a mirar la muerte como parte natural de la existencia y el dolor como una prueba inevitable, entonces dejarás de ser esclavo de lo que nunca dependió de ti. La tercera te advirtió que ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. Aquí Epicteto es tajante. Tu libertad no se mide por las cadenas externas, sino por la soberanía interior. Dominar tu mente, tus pasiones, tus impulsos, es más grande que dominar ejércitos o riquezas. Porque un imperio puede perderse, pero quien se gobierna a sí mismo nunca pierde lo esencial. La cuarta te recordó que no son los hechos los que nos turban, sino las opiniones que tenemos sobre los hechos. ¿Cuántas tragedias hemos fabricado en nuestra mente? ¿Cuánto sufrimiento hemos añadido con nuestras propias interpretaciones? ¿Y qué liberación llega cuando nos damos cuenta de que no siempre es necesario cambiar el mundo? Basta con cambiar el juicio que hacemos de él. La quinta afirmó que nadie puede dañarte si tú no lo consientes. ¿No es esa una de las verdades más revolucionarias? Los insultos, las críticas, las traiciones solo hieren si les abres la puerta. Tu fortaleza no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que tú decidas hacer con lo que hacen. Ese es el escudo que nadie puede atravesar. La sexta fue un llamado a la firmeza. No es lo que nos sucede lo que nos arruina, sino nuestra incapacidad para soportarlo con dignidad. El mundo seguirá siendo duro, las pérdidas seguirán llegando, las pruebas no cesarán. Pero si aprendes a resistir con entereza, entonces ninguna circunstancia tendrá poder de destruirte por dentro. La séptima desenmascaró el miedo a la muerte. No es la muerte lo que debe temerse, sino vivir sin haber comenzado a vivir con rectitud. Aquí está la mayor ironía de la existencia. El miedo a la muerte nos roba la vida misma. Pero cuando eliges vivir con virtud, con coraje y disciplina, ya no importa cuándo llegue el final, porque habrás cumplido con tu tarea más sagrada. La octava fue una advertencia contra los deseos incontrolables. La libertad no se alcanza logrando todo lo que deseas, sino dejando de desear lo que nunca dependió de ti. Mira tu vida. Cada vez que tu felicidad ha estado atada a lo incontrolable, has sufrido. Cada vez que la has colocado en tu interior, has sido libre. La novena reafirmó que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. Aquí está la llave de tu tranquilidad. Tu narración interna es más poderosa que cualquier acontecimiento externo. Si aprendes a gobernar tu lenguaje interior, a cuidar las frases con las que interpretas la realidad, entonces tu mundo entero se transformará. La décima exaltó la verdadera riqueza. No los bienes, no los placeres, no los honores, sino el dominio sobre ti mismo. Lo externo siempre puede perderse, lo interno nunca puede ser arrebatado. Esa es la posesión que vale más que un reino. La undécima derribó la ilusión de controlar a los demás. No pretendas que los otros sean como quieres, más bien dedica tu vida a ser tú como quieres ser. ¿Cuánto sufrimiento nace de exigir a otros lo que no pueden dar? ¿Y cuánta paz nacería si esa energía la invirtiéramos en forjarnos a nosotros mismos? La duodécima volvió al principio fundamental. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Nunca olvides esa frontera. Grábala en tu mente, porque ahí se encuentra la diferencia entre la libertad y la esclavitud.
La 13ª proclamó que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad no es ausencia de barreras externas, sino ausencia de tiranos internos. No temas a las cadenas visibles, teme a las invisibles, tu ira, tu vanidad, tu miedo. La 14ª fue una humillación necesaria. Si deseas progresar, acostúmbrate a que te consideren tonto e ignorante. Solo quien acepta ser aprendiz puede convertirse en sabio. Solo quien soporta la incomodidad del ridículo puede crecer. El orgullo es la mayor cárcel, la humildad la mayor llave, y la 15ª coronó el recorrido con la enseñanza más radical. No busques que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Aquí está la cima del estoicismo, la aceptación profunda de la realidad, no como resignación, sino como fuerza. Quien desea que la vida ocurra como ocurre, deja de luchar contra lo inevitable y se convierte en aliado del orden natural. 15 meditaciones, 15 golpes contra tu ego, 15 invitaciones a forjar un carácter que nada pueda doblegar. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con todo esto? Porque escuchar es fácil, repetir frases es sencillo. Lo difícil, lo verdaderamente transformador, es aplicar. Epicteto no escribió para adornar tu memoria, escribió para que cada palabra se convierta en un ejercicio, para que cada día, en cada situación, recuerdes estas meditaciones y las uses como armas. Cuando alguien te insulte, recuerda la 5ª. Cuando la adversidad te golpee, recuerda la 6ª. Cuando el miedo a la muerte te paralice, recuerda la 7ª. Cuando te sientas esclavo de un deseo, recuerda la 8ª. Cuando intentes controlar a otro, recuerda la 11ª. Cuando la frustración quiera dominarte, recuerda la 15ª. Ese es el verdadero propósito, transformar cada situación en una práctica. No olvides que Epicteto fue esclavo y aún así, más libre que muchos hombres nacidos libres. No olvides que lo que determina tu grandeza no es tu posición externa, sino tu dominio interno. No olvides que la vida es breve y que cada día que pasa es un paso hacia el final. La serenidad, la fortaleza, la libertad interior no se heredan ni se compran. Se conquistan, se entrenan, se viven. Pregúntate ahora, ¿qué pasará contigo después de estas 15 meditaciones? ¿Volverás al ruido, a la queja, al deseo sin control, al miedo constante? ¿O comenzarás a ejercitar poco a poco cada una de estas verdades hasta convertirte en alguien que nada pueda perturbar? La elección es tuya, pero recuerda algo, la vida no espera, el tiempo no se detiene. Y cada día que dejas pasar sin ejercitarte en la virtud es un día que nunca volverá. Haz que estas palabras no se queden en el aire. Escríbelas, repítelas, practícalas. Talla tu carácter con ellas como se talla la piedra hasta que se convierte en estatua. Porque al final solo hay 2 caminos: vivir como esclavo de lo que no controlas o vivir como dueño de ti mismo. Epicteto ya te mostró cuál es el camino que lleva a la libertad. El resto depende de ti.